Tras la caída de la Torre de Babel, la humanidad se dispersó en medio de la confusión de lenguas. Las antiguas alianzas se rompieron y las tribus comenzaron a buscar nuevas tierras para establecerse. Abraham y su sobrino Lot fueron prosperando, hasta que sus posesiones crecieron tanto que comenzaron los conflictos entre sus pastores. La tierra ya no alcanzaba para ambos, y Abraham, buscando la paz, propuso separarse. Le ofreció a Lot elegir primero hacia dónde ir. Lot alzó la vista y vio la llanura del Jordán. Era fértil, verde, un lugar ideal para crecer aún más. Allí se encontraban las ciudades de la llanura, entre ellas Sodoma y Gomorra. Lot eligió ese lugar por su riqueza y su belleza. Al principio acampó cerca de Sodoma, pero con el tiempo se trasladó dentro de la ciudad. Mientras Sodoma crecía en poder económico, Gomorra lo hacía en cultura y lujo. Ambas ciudades se influenciaban mutuamente, y aunque en apariencia todo prosperaba, poco a poco comenzaron a perder el sentido del límite y de la justicia. La elección de Lot marcó el inicio de una vida rodeada de excesos, donde el silencio fue más fuerte que la conciencia. A partir de allí, las ciudades comenzaron su camino hacia una corrupción que ya no se detendría. Hubo una ciudad que no temía a nada, ni a la sequía, ni al hambre, ni al juicio del cielo: Sodoma. Y junto a ella, Gomorra. Dos nombres que aún resuenan como ecos antiguos, perdidos entre las arenas del tiempo. Sodoma se alzaba junto a las aguas del Jordán, donde la tierra era fértil como un jardín secreto. Allí florecía todo: los cultivos, el comercio, los deseos. Caravanas de naciones lejanas llegaban a sus plazas. Los palacios reflejaban el sol en mármol y ónice, y el aire estaba impregnado de especias, vino dulce y promesas de placer. Era una ciudad de abundancia, de exceso, de gloria aparente, y con la abundancia vino la arrogancia. En Sodoma no había límites, ni a los sueños, ni a las ambiciones. Los hombres construyeron templos a sus propios deseos, y toda voz que se opusiera era silenciada. La fuerza era celebrada, el poder reverenciado, el placer convertido en derecho. Los débiles no contaban, los forasteros eran despojados de dignidad, y los inocentes aprendieron a callar. Sodoma era más que una ciudad, era una forma de ver el mundo, una cultura que se erigía sobre el orgullo y que se desentendía del dolor. Y Gomorra, su reflejo oscuro. Las piedras mismas parecían gritar independencia. Nada se edificaba con gratitud, todo se levantaba con desafío. Pero mientras las copas se alzaban en banquetes, una voz anónima se perdía entre los callejones. Un susurro sin nombre, un dolor sin testigos. Desde lo profundo, algo comenzaba a subir, como un humo invisible. Y en algún lugar, por encima de los techos dorados, alguien escuchó. La ciudad ardía sin fuego, no con llamas, sino con una intensidad invisible, sofocante, que corroía desde adentro. Las calles eran una maraña de transacciones vacías, de pactos susurrados entre sombras, de carcajadas que morían antes de alcanzar los ojos. Sodoma no lloraba. No lo hacía por costumbre, ni por orgullo, sino porque había olvidado cómo. Las plazas rebosaban de vida, pero una vida que no sentía, una vida que se consumía a sí misma entre banquetes, apuestas y alabanzas a la imagen. En cada rincón había ojos que no miraban, bocas que reían sin voz, manos que tocaban sin ternura. Y sin embargo, en los rincones olvidados algo se movía. No eran multitudes, eran murmullos, voces enterradas bajo capas de polvo y desprecio. Voces de niños sin nombre, de mujeres relegadas a los márgenes, de ancianos que hablaban con la mirada. Nadie los escuchaba.
Nadie les preguntaba nada, pero ellos estaban allí, viviendo, esperando, resistiendo, de alguna forma. Esas voces, esas miradas que nadie recogía, empezaron a formar un clamor sin forma. No fue un grito, fue un silencio persistente, una nota aguda que vibraba por debajo de todo, un lamento sin idioma que ascendía como el vapor de una herida abierta, invisible, insistente, y subió. Subió por encima de los muros, de los altares, de las torres de orgullo. Subió hasta tocar el cielo. No fue una denuncia. No fue un acto de justicia. Fue la consecuencia natural de demasiada carga, de años acumulando indiferencia, de siglos sin equilibrio. Una tensión invisible se quebró. Y entonces, algo cambió. No en la ciudad. Allí todo seguía igual. Música, excesos, indiferencia. Pero fuera de sus límites algo comenzó a moverse. No con sonido, sino con propósito. 3 figuras caminaban hacia una tienda en el desierto. No eran comerciantes, no buscaban sombra ni descanso. Venían con intención. En el interior de esa tienda, un hombre llamado Abraham levantó la vista. Era un hombre viejo, pero su espíritu aún ardía. Había conocido al misterio, había seguido una voz sin rostro, había aprendido a escuchar lo invisible, y en ese instante comprendió. Aquellos viajeros no eran comunes. Uno de ellos hablaba con un peso que no podía fingirse. Su presencia no necesitaba explicación. El destino de 2 ciudades colgaba de la conversación que estaba por comenzar. Las palabras fueron pocas. El clamor contra Sodoma y Gomorra se ha multiplicado. Su pecado es grave. Una frase seca, directa, inapelable. Pero eran 2 ciudades y un mismo abismo. Pero detrás de ella el aire se volvió denso, como si el mundo hubiera dejado de respirar. La decisión no se anunció con trompetas, no hubo ira en los ojos del mensajero, solo una certeza inamovible. La ciudad debía ser confrontada, no con palabras, con presencia. Los viajeros se levantaron. 2 de ellos continuarían el camino. Uno se quedaría. Abraham, aún de pie, no podía callar. Algo en él, más allá de la razón, le exigía hablar. No por rebelión, no por desafío, sino porque aún creía que en medio del humo podía quedar una chispa de vida. Se acercó al mensajero y preguntó lo impensable. ¿Destruirás al justo con el impío? Quizá haya 50 justos en la ciudad. Así comenzó una negociación que ningún otro ser humano se habría atrevido a iniciar. No con oro, no con amenazas, con preguntas y con cada número que descendía. 50, 45, 40, 30, 20, 10. La esperanza se aferraba a los bordes de la misericordia. Pero no hubo respuesta al final. Solo silencio. El silencio de quien sabe. El silencio de quien ya ha visto demasiado. Abraham bajó la mirada. Comprendió. No quedaban 10. Tal vez 1. Tal vez ni siquiera eso. El juicio no era una reacción. Era la consecuencia. Y ahora estaba en camino. Los pasos de los mensajeros resonaban ya sobre la tierra. Se acercaban, no con armas, no con castigos en las manos, sino como testigos. Sodoma sería vista, y lo que fuera hallado ya no podría esconderse. La tarde caía sobre las llanuras como un velo tibio y dorado. El sol se arrastraba hacia el horizonte, y las sombras se alargaban como advertencias que nadie entendía. En lo alto de una colina, Abraham observaba a lo lejos. No veía detalles, solo el polvo del camino, y 2 siluetas que se perdían entre los campos. Mientras tanto, Sodoma respiraba con normalidad y Gomorra danzaba al mismo ritmo. O eso creían. Los mercados cerraban lentamente. Las copas se alzaban en las terrazas.
Los músicos afinaban sus instrumentos, y las puertas de las casas seguían abiertas a todo lo que desearan sus habitantes. Nadie miraba hacia el cielo, nadie notaba el temblor sutil en el aire, nadie se percataba del peso que caía sobre la atmósfera como una lluvia que aún no se deja ver. Pero alguien sí miraba: Lot, sentado en la puerta de la ciudad, como quien espera sin saber por qué, como quien intuye, sin pruebas, que algo está a punto de romperse. Y entonces los vio. 2 viajeros se acercaban. Sus ropas eran polvorientas, sus pasos firmes, su presencia extraña. Los demás no los notaron. Pasaron junto a mercaderes, guardias y sirvientes como sombras sin nombre. Pero Lot se levantó de inmediato. Corrió hacia ellos. Se inclinó. No por protocolo, no por apariencia, sino porque algo dentro de él reconoció que aquellos hombres no eran lo que parecían. Señores míos, os ruego que pasen la noche en casa de su siervo. Los visitantes rehusaron. Dijeron que dormirían en la plaza. Una frase inocente, pero para Lot era una señal de peligro. Insistió, con una urgencia que no logró explicar, y ellos aceptaron. Lot los llevó a su casa. Les preparó alimento. Pan sin levadura. Una cena sencilla. Había calma en el interior. Un breve respiro. Un paréntesis. Pero la ciudad no duerme. La corrupción no descansa. Antes de que el sueño los alcanzara, una multitud comenzó a congregarse afuera. Primero algunos, luego más, luego todos. Los jóvenes, los ancianos, los poderosos, los simples, todos los hombres de la ciudad. Una masa uniforme, alimentada por el deseo de poseer lo que no entendía. Golpes en la puerta, gritos, risas, exigencias. ¿Dónde están los hombres que vinieron a ti esta noche? Sácalos, para que los conozcamos. No pedían nombres, no pedían permiso, solo buscaban profanar lo que no les pertenecía. Lot salió, cerró la puerta tras él, intentó calmar a la multitud. Les llamó hermanos, les suplicó. Su voz temblaba, no de miedo, sino de impotencia. Y entonces, en un acto desesperado, ofreció a sus propias hijas. No era indiferencia, era desesperación, una lucha contra lo inevitable. Una apuesta ciega en medio de la oscuridad. Pero la ciudad no escucha razones, solo responde con violencia. Hazte a un lado. ¿Quién te crees? Eres un forastero y ahora quieres juzgarnos. Y avanzaron, empujaron, intentaron derribar la puerta. Pero antes de que cruzaran el umbral, ocurrió. Desde dentro, una mano invisible se extendió, y Lot fue arrastrado hacia el interior. La puerta se cerró, la multitud quedó fuera, y en un instante, la oscuridad se transformó en confusión. Los hombres quedaron ciegos, buscaban la entrada a tientas, tropezaban, gritaban, pero seguían intentando, seguían buscando, como si el instinto fuera más fuerte que la razón. No veían, pero no se detenían. La ceguera no era solo en los ojos, era más antigua, más profunda, irreversible. Entonces los viajeros hablaron, ya no como huéspedes, ya no como hombres. ¿Tienes aquí a alguien más? Yernos, hijos, hijas, sácalos de este lugar, porque vamos a destruirlo. La sentencia fue clara, fría, definitiva. Lot salió, corrió hacia los hombres comprometidos con sus hijas, les rogó, les explicó, pero ellos rieron. Lo miraron como a un loco, como si hablara de tormentas en medio del desierto, como si lo que venía fuera imposible. Lot regresó, solo, con la noche encima, con la urgencia latiendo en el pecho. Los visitantes lo miraron y hablaron por última vez. Toma a tu esposa, toma a tus hijas, sal ya, no mires atrás, no te detengas. Lot dudó.
solo un instante, y entonces fue tomado de la mano. Él, su esposa, sus hijas, fueron sacados, arrancados, como quien es empujado fuera de una casa en llamas, sin tiempo para comprender lo que ocurre. Detrás de ellos, la ciudad seguía igual, cantando, riendo, danzando. Sodoma no lo sabía aún, pero esa noche había sido visitada y había despreciado a los mensajeros del cielo. La noche era espesa, no por el frío ni por la oscuridad, sino por el peso de lo no dicho. El aire vibraba como si estuviera conteniendo algo antiguo, algo inevitable. Lot corría. No hablaba, no pensaba, solo corría. Su esposa a su lado, sus hijas detrás. El polvo del desierto se levantaba bajo sus pies como si la tierra misma quisiera retenerlos. Atrás quedaba Sodoma, todavía despierta, todavía ajena, todavía entonando canciones sin saber que serían las últimas. Los dos visitantes iban con ellos, ya no como hombres, sino como custodios. Uno de ellos habló con voz firme. Escapa por tu vida, no mires atrás, no te detengas, escapa al monte. Pero Lot, asustado, no por el juicio, sino por el camino. El monte parecía lejano, inhóspito, implacable. Permíteme huir a esa ciudad pequeña, Zohar. Es poco lo que pido. El enviado lo miró y asintió. Bien, escapa allí, nada caerá hasta que hayas llegado. Esa frase detuvo el tiempo, la lluvia suspendida, el juicio detenido, el universo entero, esperando a un solo hombre. Lot volvió a correr, ahora más rápido, ahora con urgencia. La ciudad de Zoar aparecía como un oasis, una promesa menor, pero suficiente. Y entonces ocurrió. El cielo se abrió, pero no con luz, no con voz, no con canto. Se abrió con furia, con fuego, con azufre, como si la tierra misma hubiera suplicado ser liberada. Primero Sodoma, y luego Gomorra. No una antes que la otra, sino como dos notas en un mismo acorde final. Sodoma y Gomorra fueron alcanzadas. Las plazas, los mercados, los templos, las risas, todo fue envuelto. No quedó piedra sobre piedra, no quedó voz que cantara, no quedó memoria que pudiera sostenerse. La ciudad fue tragada, sin advertencia final, sin tregua, sin escape. Y entre los que huían, una figura se detuvo, la esposa de Lot, no por error, no por torpeza, sino por deseo. Giró el rostro, miró, solo un instante, pero bastó, y en ese momento quedó atrás, convertida en sal, no como castigo, sino como reflejo, un símbolo, una advertencia, una silueta que no avanzó. Lot no se detuvo, no volvió la vista, no habló, solo siguió. Ya en Zoar el sol comenzaba a salir, pero no era un amanecer común. Era la claridad tras la devastación, la calma posterior a la ruptura, el momento en que la vida sigue, pero todo ha cambiado. Desde las alturas una columna de humo se elevaba, negra, silenciosa, constante, como si la tierra respirara por última vez la historia de lo que fue. En la distancia, Abraham también miraba, aquel que había hablado, aquel que había suplicado. Observaba el humo elevarse desde la llanura, y aunque no podía ver los rostros, sabía que Lot vivía. Sodoma había desaparecido, pero una chispa había escapado del fuego, y esa chispa sería testigo de lo que ninguna ciudad pudo evitar. La ciudad ya no estaba. El fuego se había apagado. El humo se disipaba, pero algo en el aire seguía denso, como si la tierra aún recordara lo que había ocurrido. Lot vivía, pero no era el mismo. Subió al monte, dejó atrás la pequeña ciudad de Zoar, como si incluso la paz le resultara insoportable. Se refugió en una cueva, no por estrategia, no por propósito, sino por agotamiento.
Allí, en la piedra seca, el tiempo dejó de avanzar. No volvió a construir, no volvió a sembrar. Solo existía. Con él, sus 2 hijas. Ya no eran niñas, tampoco mujeres plenas, eran sobrevivientes. No hablaban de Sodoma, no hablaban de su madre. El pasado se volvió una habitación cerrada, y entonces, en ese encierro, el miedo habló por ellas. Temieron quedarse solas, temieron que su sangre terminara con ellas. Una noche embriagaron a su padre, yacieron con él. Una, luego la otra, sin conciencia, sin consentimiento, sin bendición, solo como un intento ciego de seguir existiendo. De esos actos nacieron 2 hijos, Moab y Ben-Amí. No hubo cuna, no hubo celebración, solo silencio. Lot no supo, o no quiso saber. La vida continuó, pero sin brillo. No dejó herencia, no dejó legado. Solo 2 nombres que andarían con una historia tatuada sobre la frente. Los años pasaron. La cueva quedó atrás. Los hijos crecieron. Se convirtieron en padres. Y sus hijos en pueblos. Moab fundó una nación más allá del Jordán. Los moabitas habitaron las colinas secas, construyeron ciudades, erigieron altares y vivieron lejos del fuego que había consumido a Sodoma. De ese pueblo, mucho más adelante, nacería una mujer extranjera, Ruth, viuda, pobre, pero con un corazón firme. Ella llegaría a Belén, trabajaría en los campos, sería acogida por un hombre justo, se casaría y tendría un hijo. Ese niño sería abuelo de un rey, el más grande de su tiempo, David, y con él una nación, un trono, una promesa, todo desde una cueva, desde 2 hijas, desde una chispa que el juicio no pudo apagar. El humo que subía desde la llanura no solo hablaba del fin, también era memoria, de una ciudad perdida, de un hombre roto, y de una historia que a pesar de todo seguía escribiéndose. A lo lejos la estatua seguía de pie, blanca, inmóvil, solitaria. Nadie volvió por ella, nadie la nombró, pero allí estaba, mirando eternamente hacia lo que fue. Así terminó Sodoma, no con un discurso, no con un juicio final, sino con silencio. El fin de los que edificaron sin fundamento, de los que caminaron sin dirección, de los que vivieron sin memoria. Y aún así, en medio de la ceniza, una línea invisible siguió viva. Porque incluso entre las ruinas, a veces, algo permanece.